Hola a todos, bienvenidos a la exposición en el marco del trabajo final para el periodo académico 2018-2019 de la asignatura de Medicina Tropical por parte del grupo de alumnos del Dr. Madero. En esta oportunidad, mi grupo integrado por César Arcaya, Emanuel Arrueta, Michelle Caracas y mi persona, Fabián Chacón, corresponde hablarles de la enterobiasis. La enterobiasis es una infección parasitaria ocasionada por el helminto Enterobius vermicular, que afecta al ciego, el apéndice, el colon ascendente, el ano y la región perianal. El enterobius vermicularis es conocido popularmente como oxiduro y en algunas regiones rurales de nuestro país puede conocerse como guasarapo o pica pica. Es importante comentar que la enterobiasis es de alta prevalencia en regiones tropicales y es considerada una enfermedad cosmopolita, que afecta predominantemente a la población infantil. Hablamos de unas cifras de prevalencia global entre el 20%, que puede llegar al 50% en grupos de niños con carencias tanto socioculturales como ambientales. Esto viene dado porque el principal factor que facilita el mantenimiento y la diseminación de esta enfermedad es el hacinamiento familiar y escolar, que además puede tener un componente bastante importante en lo que confiere a la higiene personal o las deficiencias de la higiene personal. Cuando hablamos del grupo de los adultos, el grupo de edad más afectados es aquel que está entre los 30 y 39 años de edad, porque son típicamente los que tienen hijos entre 5 y 9 años de edad que se contagian entonces porque sus hijos están infectados. Cuando hablamos de la enterobiasis en el mundo, es muy importante determinar que esta es la helmintiasis de presentación más importante y más frecuente a nivel mundial, puesto que se estima que hay más de 200 millones de personas que están infectadas en este momento. En el continente americano se ha estimado que 42 millones de personas están parasitadas, por lo que la incidencia de enterobiasis es un 11.4%. Por otro lado, en el continente asiático, que en los últimos años ha venido disminuyendo en lo que concierne a parasitosis, hemos visto cómo hay un repunte en la enterobiasis, aumentando cerca de un 10% en incidencia. Cuando hablamos ahora del contexto de la enterobiasis en Venezuela, es importante establecer que los estudios realizados para conocer la prevalencia han sido escasos. Y no solo escasos, sino han sido deficientes. ¿Por qué? Porque muchas veces, a diferencia de otros países latinoamericanos, se han realizado estos estudios empleando técnicas coproscópicas, en lugar de utilizar la técnica de Graham, que es obiscópica, es decir, para detectar los huevos. Entonces eso determina que haya un margen de error importante a la hora de determinar a ciencia cierta la prevalencia de la enterobiasis en nuestro país. Sin embargo, recientemente han habido estudios utilizando el método de Graham para conocer la prevalencia en zonas rurales de Venezuela. Diversos estudios han arrojado distintas prevalencias, sin embargo, pudiésemos determinar que hay entre el 20 y un 45% de incidencia en estas zonas rurales. Bueno, ahora vamos a continuar con el aspecto del parásito, el ciclo del agente y los momentos críticos de la infección, el grupo de riesgo más susceptible a presentar esta enfermedad y, por supuesto, las presentaciones clínicas de la enterobiasis. Si algo tiene que quedar bien claro con respecto a esta ponencia son los siguientes puntos. La hembra realiza una migración nocturna desde el ciego hasta la región anal. El principal método de transmisión es a través del mecanismo ano-mano-boca y la principal característica clínica es el prurito anal. Forma parte de la enterobiasis de las parasitosis intestinales producidas por el minto, siendo estas las más frecuentes del mundo y caracterizándose específicamente la enterobiasis por ser una parasitosis de la edad infantil. Ahora, a nivel con respecto al aspecto, vamos a ver una imagen de una infección muy avanzada donde se aprecian a nivel ya macroscópico los enterobios en este sentido y las diferentes características entre las hembras y los machos. A nivel macroscópico son pequeños blanquecinos y visibles como se ven en la foto, y a nivel microscópico las hembras son más grandes que los machos. Poseen en la región anterior unas alas cefálicas, un esófago con un bulbo esofágico muy característico, doble genitalia y una larga cola en punta. A diferencia, los machos poseen a su vez, son más pequeños y poseen caudalmente una cola que se curva hacia adentro y poseen una espícula. Los huevos se caracterizan por tener una cubierta lisa y transparente, siendo convexos, ovalados y planos por otro lado.
Aquí en las imágenes, en la parte inferior de la pantalla, podemos ver los huevos con las características previamente mencionadas, y en la parte superior podemos apreciar a la derecha las alas cefálicas en la región anterior del Enterobius, y se puede apreciar también el esófago muy característico de esta especie. Y a la izquierda podemos entonces apreciar cómo en este caso sería un macho, esta porción caudal enrollándose hacia adentro. Sin embargo, aquí la espícula no es apreciable. Con respecto al ciclo de vida, recordando nuevamente que la hembra grávida produce una migración nocturna desde el ciego hasta la región anal para realizar la ovoposición, donde puede poner hasta 10.000 huevos al día. Después de 6 horas, estos huevos se hacen infectantes porque poseen dentro de sí las larvas infectantes L1. El paciente, consciente o inconscientemente, al rascarse por consecuencia del prurito, termina tomando estos huevos debajo de las uñas, y ahí es donde se produce luego el mecanismo de infección ano-mano-boca al ingerir estos huevos infectantes. Estos huevos posteriormente eclosionan en el duodeno, donde ya con su forma adulta terminan copulando, y luego la hembra grávida vuelve a generar una migración nocturna para realizar una nueva ovoposición. Desde la ingestión de los huevos infectantes hasta la primera ovoposición de una hembra pueden llegar a pasar hasta 30 días. Lo más importante y lo más crítico es, por supuesto, la fase de diagnóstico y la fase infectante. Entonces, ya cuando los huevos poseen, después de haber pasado 6 horas de la ovoposición, la larva infectante L1, es el proceso importante y es acá donde se realiza la infección, y el proceso diagnóstico es después que la hembra coloca los huevos o realiza la ovoposición en la región anal. El grupo en riesgo precisamente es una parasitosis que se fundamenta en la niñez. Los niños, sobre todo en situaciones de pobreza, en situaciones de hacinamiento y en situaciones de escasez de higiene personal y comunitaria y accesos a servicios básicos, como el agua en el caso de nuestro país, son los más afectados por este tipo de enfermedad. Los adultos que sufren enterobiasis generalmente no son tan frecuentes. Ahora, con respecto a la clínica, como se mencionó previamente, es asintomático en adultos. Los síntomas se presentan más que todo en niños y se caracterizan por el prurito perianal nocturno. Esto termina generando una serie de complicaciones como escoriaciones y sobreinfección como consecuencia del rascado, vulvovaginitis en pacientes femeninos, anorexia, irritabilidad, dolor abdominal, insomnio y bruxismo por las alteraciones del sueño como consecuencia del bruxismo, y las complicaciones más graves pueden llegar a ser el prolapso anal, sobreinfección de las escoriaciones y bajo rendimiento escolar, precisamente porque el niño no duerme bien y se queda dormido en clase. Ahora continuaremos a hablar sobre el diagnóstico de la enterobiasis, iniciando a través del diagnóstico clínico epidemiológico. Generalmente la enterobiasis cursa como una infección asintomática. Sin embargo, para orientar nuestro diagnóstico clínico epidemiológico, el síntoma más importante es el prurito en la región perianal. Este es el más importante, predominantemente en las noches. Además, los pacientes pueden presentar hiporexia y bruxismo. A nivel epidemiológico ocurre más frecuentemente en niños y está asociado a un inadecuado hábito higiénico. Por otra parte, encontramos que el diagnóstico parasitológico en el examen simple de heces solo se detecta del 1 al 5% de los casos. Esto se debe a que la hembra del Enterobius vermicularis en su ciclo deposita sus huevos en las paredes de la región perianal y no lo hace a través de las heces. Ahora bien, el gol estándar para el diagnóstico de la enterobiasis es el método de Graham, en el cual se realiza un raspado de la región perianal con una cinta adhesiva que luego se coloca en un portaobjetos. Posteriormente, ese portaobjetos se puede colocar en el microscopio y se visualizarán los huevos del Enterobius vermicularis. Para tomar la muestra se le debe explicar al paciente que debe hacerlo en la mañana previo al aseo personal. Además, se le debe indicar que debe hacerlo 3 días consecutivos mientras presente la infección. Este es el método más óptimo para poder visualizar los huevos en la región perianal. Como la enterobiasis ocasiona un intenso prurito,
Otra manera de obtenerlo es a través de obtener una muestra de la región ungueal. Sin embargo, lo ideal es el raspado perianal. Continuando, tenemos los tratamientos. El tratamiento para enterobios vermicularis tenemos que son el pirantel pamuato, mebendazol o albendazol. Cualquiera de estos medicamentos se debe administrar una dosis después de diagnosticado el parásito y dosis única y nuevamente una dosis a las 2 semanas. Esta segunda dosis tiene la finalidad de eliminar una posible reinfección desde la primera dosis de la medicación. El tratamiento en embarazadas no se ha estudiado la seguridad de estos medicamentos para tratar este parásito. Si la infección está comprometiendo el embarazo, es decir, que la mujer tiene pérdida de peso, insomnio y esto puede afectar al feto, se puede considerar el tratamiento, pero se debe suspender hasta el tercer trimestre, cuando sea probable el riesgo para el feto, si lo hubiera. La evidencia disponible sugiere que no hay diferencias en las anomalías congénitas en los niños y las mujeres que reciben el tratamiento con las que no. En los programas de la OMS, en los tratamientos masivos, refieren que se permite el uso de mebendazol y albendazol en el segundo y tercer trimestre del embarazo. El riesgo del tratamiento de la mujer embarazada, que se sabe, debe equilibrarse con el riesgo de la progresión de la enfermedad en ausencia del tratamiento. En la lactancia materna, no se sabe si estos medicamentos se excretan en la leche materna. No hay evidencia. La OMS califica como el mebendazol y el albendazol también como compatible con la lactancia materna y permite el uso de los mismos. La lactancia materna no debe ser retenida durante la terapia con mebendazol o albendazol. Solo alrededor del 2 al 10% de la dosis oral es absorbida y, como se espera, las cantidades del tratamiento excretado en la leche materna están por debajo de la detección y parecen ser clínicamente insignificantes. Por lo mismo, la excreción de la leche materna de los otros medicamentos utilizados para tratar este parásito también son seguras. Ahora, en infantes no se ha establecido la seguridad de estos medicamentos en niños. Hay datos limitados, por lo que hay datos limitados en niños de 2 o menos años. Pero la OMS figura estos medicamentos como para el tratamiento del antihelmíntico intestinal, como en la lista de los modelos, en la lista modelo de medicamentos esenciales para niños de la OMS. Esta lista está destinada para el uso de niños hasta 12 años. Para finalizar, es importante saber cuáles son las estrategias para prevenir y controlar las infecciones por enterobiasis. La manera más eficaz de hacerlo es a través del lavado de manos con jabón y agua tibia después de ir al baño, luego de cambiar pañales y antes de manipular alimentos. Asimismo, las personas que tienen esta infección, para evitar propagarla o reinfectarse, lo que deben hacer es bañarse todas las mañanas de manera que puedan eliminar la mayor cantidad posible de huevos de la piel. Continuar con las buenas prácticas de higiene personal, haciendo énfasis en el lavado de manos. Deben cortar sus uñas con regularidad y evitar morderse las uñas o rascar su región perianal. También deben cambiar frecuentemente su ropa interior o la ropa de la cama a primera hora de la mañana. Toda esta ropa debe evitar ser agitada de manera abrupta para que no sea contaminado el ambiente en el que se encuentra la persona. Además, en instituciones, guarderías y escuelas, la administración masiva de medicamentos durante un brote puede ser exitosa. Además, se les debe enseñar a los niños la importancia de lavarse las manos para prevenir infecciones.